dice que es un cántico gradual de David, y ya todos sabemos que eran los salmos que se cantaban en la subida a Jerusalén. Este salmo hoy lo he titulado, esta predicación la he titulado Una confesión real y un consejo del rey. Estaremos estudiando entonces este salmo en 2 puntos. El primero, humildad y contentamiento de David, versículos 1 y 2. Y el segundo punto, exhortación a encontrar el mismo contentamiento, en el versículo 3. Los comentaristas bíblicos sugieren varias posibles ocasiones para la composición de este salmo. Expresan unos que David lo compuso cuando fue nombrado rey, cuando fue ungido rey. Otros dicen que fue durante la persecución de Saúl. Otros comentan que pudo ser en el momento en que subía con el arca danzando hacia Jerusalén, y pues su esposa lo juzgó, lo criticó. Independiente de las ocasiones que muestren los comentaristas, cualquiera que haya sido esa ocasión, este breve salmo es una hermosa negación del orgullo, la arrogancia y la ambición egoísta. En eso se centra básicamente ese cántico, esa oración que hace el rey David. Hay un comentario que escribió Charles Spurgeon, abro comillas: es uno de los salmos más cortos para leer, pero uno de los más largos para aprender. Habla de un niño pequeño, pero contiene la experiencia de un hombre en Cristo. Mire la reflexión que hace Charles Spurgeon respecto a este salmo, que es muy precioso. Este salmo es la actitud del hombre justo que pone en práctica el Salmo 1, los versículos 1 y 2, y que como resultado de obedecer, produce fruto esa obediencia. Eso es lo que expresa básicamente David a través de este salmo. Vamos entonces al primer punto, humildad y contentamiento de David. Y esta tiene relación con el título que le di, ¿cierto? Esta humildad y contentamiento de David tiene que ver con una confesión real de David, una confesión que hace David hacia el Señor. Dice el primer versículo, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Es la expresión de David. Este salmo comienza entonces con una enfática referencia a Jehová y coloca cuanto sigue en la esfera de la oración y de la confesión. Es una confesión delante de Dios, ese Dios que no se puede engañar. Porque pensemos, sería ridículo, contradictorio presumir de humildad haciendo una oración no sincera. Por eso David proclama que a pesar de ser la persona más alta en reconocimiento por ser rey, en su corazón no hay soberbia, ni ha hecho alarde de esa posición, ni se ha enorgullecido, ni se ha hecho altivo. Vemos la actitud de David en la oración, y es un desafío para nuestras vidas también en este aspecto. El hecho de hacer oraciones sinceras, transparentes delante de nuestro Dios. Continúa el versículo diciendo: ni mis ojos se enaltecieron. David está haciendo entonces una negación a las actitudes arrogantes. Aprendió a rechazar el orgullo porque entendía que Dios
rechaza la altivez y la arrogancia. No lo afectaba la grandeza o los elogios que le hicieran como rey, como el hombre superior en la nación. No andaba pensando en sí mismo como mejor que los demás. Nunca se creyó superior a los demás en la vida, en su corazón. Pues sabe que todos estos comportamientos de altivez, de orgullo, de prepotencia, son pecados. Él lo tenía claro, perfecto en su corazón. Vamos a Isaías 2, 11 y 12. Son versículos que vamos a estar leyendo porque esto nos ayuda para que podamos comprender más claramente este salmo. Isaías 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Esto lo tenía claro David, y por eso tenía esa actitud de transparencia delante de nuestro Dios. Y continúa, volviendo a nuestro Salmo 131, continúa el primer versículo diciendo: ni anduve en grandezas. David entendía que el único grande es Jehová. Por lo tanto, todas las bendiciones que disfrutaba no eran por sus méritos. Qué tremendo, ¿no? El corazón de David. Tenía claro perfectamente eso. Él no era rey, ni había llegado a esa posición por sus méritos, porque había matado a Goliat, porque había derrotado a muchos enemigos. No. Él tenía claro perfectamente en su mente y en su corazón que no era por sus méritos, sino que lo importante que había llegado a ser era porque Dios se lo había dado. Es un regalo de Dios para su vida. Por lo tanto, no tenía por qué ser orgulloso ni prepotente. Eso lo vemos en el segundo libro de Samuel. Si quiere, anoten esa cita. Segundo libro de Samuel, versículo 7, 18. Vamos a leerlo porque es interesante que hagamos este recorrido tan precioso por la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, 7. Del 18 al 23. Dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedo añadir, David? ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas las grandezas que has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de la nación, de las naciones y de los dioses. Esta es la confesión más maravillosa que hace David, ¿cierto? Expresando lo que hay en su corazón, reconociendo que él no tenía por qué asumir grandezas, ni prepotencia, ni orgullo, ni vanidad en su corazón, por el hecho de ser el gobernante, el rey escogido para Israel, sino que
todo lo atribuía a ese Dios maravilloso, Dios todopoderoso, el Dios excelente. Y le atribuía a él todo lo que tenía, todo lo que había recibido. Continúa el versículo, nuestro Salmo 131, diciendo: ni en cosas demasiado sublimes para mí. En el diario caminar de la vida de David nunca hubo jactancia, no hubo insolencia, no hubo soberbia, a causa de que hubiera hecho cosas grandes y extraordinarias. Humanamente podría haberlo hecho, podría haberse creído prepotente, victorioso, vencedor, dominante y victorioso en las guerras, en las batallas, pero él no tuvo jactancia, no se jactó nunca de eso, ni de las cosas grandes y difíciles que le tocó vivir, nunca se jactó de esas situaciones. Y vamos al versículo 2, continúa diciendo: en verdad que me he comportado y ha callado mi alma. Cuando David dice en verdad, está expresando conformidad con lo que ha experimentado, lo que ha pensado y lo que ha sentido y lo que ve. Cuando él dice me he comportado, es decir, he actuado correctamente conforme a lo que me has enseñado, conforme a lo que me ha enseñado Dios. Así ha sido mi actuación en mi vida. Y es interesante ver que esta palabra que dice David, comportado, que es sabá en hebreo, también aparece en Isaías 28:25. Y esta palabra, y en Isaías 28:25, habla de un campo que es áspero, pero que ha sido nivelado y que ha sido despedregado y que queda apto para sembrar. Eso quiere decir la palabra Shabbat, que es comportado. Dios es el que prepara el corazón para recibir todo consejo. Dios mismo es el que instruye y enseña lo que es recto. Esta instrucción sale de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. El pasaje que habla de Isaías habla de la instrucción que da el Señor para que la semilla llegue a un terreno fértil y adecuado. Porque ahí en todo el pasaje que usted, por favor, lo pueden leer en sus casas, Isaías 28:25, habla de cómo Dios da la instrucción de cómo se prepara un terreno, cómo se prepara la semilla, cómo digamos, el campesino es preparado para que la siembra dé fruto y ese fruto sea bueno y abundante y que sea puesto en un terreno adecuado. Por eso es interesante ver que en Mateo 13:23, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, en ese pasaje en Mateo 13:23 expresa eso, que es el terreno, el buen terreno es aquel donde cae la semilla y donde da fruto, y da fruto abundante, ¿cierto? Da mucho fruto ahí. Así es así era el corazón de David. Por eso él dice, yo me he comportado, es decir, mi corazón ha sido un terreno fértil que tú has preparado, Dios. Mire lo interesante y lo maravilloso de la palabra del Señor y lo que dice expresa David. Él nunca se atribuyó cosas. Dijo, no, yo es que yo lo he hecho así porque yo lo he entendido claramente, o con mis fuerzas, o con mis capacidades, o con mi intelecto, pude alcanzar esto. No, él dice, todo se lo atribuye a Dios, incluyendo la actitud que tenía en su corazón, porque dice, Señor, tú me has preparado mi corazón, y por eso, como has preparado mi corazón, he podido recibir tu palabra, tus enseñanzas, y por eso puedo presentarme delante de ti con transparencia y con claridad, porque tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, no se puede ocultar nada delante de ti. Entonces, esto es lo que dice David cuando dice que ha callado mi alma, porque Dios es el que ha preparado su corazón, como le estaba diciendo, y ha renunciado a usar egoístamente los talentos que Dios le ha dado
Pues si hiciera lo contrario, estaría mostrando que orgullo, prepotencia, vanidad. Es decir, él ha sido simplemente obediente a la palabra del Señor. Y como ha sido obediente, la obediencia trae como consecuencias un fruto, y es un fruto bueno, un fruto maravilloso. Eso es lo que ha recogido David. Y eso lo expresa también el Salmo 37:11, que precisamente es de David. Vamos rápidamente al Salmo 37:11. Dice la palabra del Señor: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces miren lo interesante que es los mansos, es decir, como el corazón de David, que era un corazón enseñable, que era un terreno donde la palabra de Dios producía fruto, y ese fruto era ¿qué? Paz. Como más adelante lo vamos a entender un poco más concretamente. Ahora bien, el examen espiritual que hizo David de, digamos, podemos decir así, de estos órganos que él está nombrando o que son implícitos ahí, que es el corazón, los ojos, los pies, al caminar en el diario vivir, podría ser como un diagnóstico también para nosotros y nuestra vida cristiana. David lo hizo examinando su corazón y examinando, ¿sí?, su mirada. Él expresaba eso al principio, ¿cierto? Decía en el primer versículo, ¿cierto? Dice: no se ha envenecido mi corazón, examinando su corazón. Dice: ni mis ojos se enaltecieron. Entonces, un examen que hizo en su vida, ¿cierto? Por eso David, haciendo ese examen, concluyó, o podemos concluir, digamos, o podemos mirar que la salud de David, la salud espiritual de David, estaba perfecta, estaba bien, era agradable delante de los ojos de Dios. Y eso le produjo que el hecho de tener esa actitud de hacer un examen profundo de su corazón y expresarlo abiertamente hacia Dios, eso produjo que pudiera caminar, yendo también como al punto de los pies en el caminar diario, en su vida diaria. Lo llevó a caminar siendo obediente a la palabra de Dios, siendo obediente a Cristo, como lo expresa Juan 14:6, ¿cierto? Cuando Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo entendía David. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué lo entendía si eso es del Nuevo Testamento? ¿No? Eso estaba implícito en toda la Escritura, y está implícito en el corazón de David, que recibía espiritualmente la guía de Dios. Entonces, el examen que podemos hacernos en estos tres aspectos, en el corazón, y por favor tomen nota de este versículo, corazón, Lucas 6:45. Vamos rápidamente a él para que lo leamos también acá. Lucas 6:45. Dice la palabra del Señor: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal corazón, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el examen que debemos hacer a nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué actitudes tiene nuestro corazón? Otro aspecto, los ojos. Lucas 11:34 al 36. Un poquito más adelante. Lucas 11:34 al 36. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues
no suceda que la luz que en ti hay, sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aquí nos expresa que podemos también examinar nuestro corazón, que estamos mirando, que estamos observando con nuestros ojos. O si hay esa, como decía David, no hay altivez en mis ojos, no son altivos mis ojos. Si es así, pues hay luz en nuestro corazón. Si no, podría haber oscuridad, tinieblas en nuestro corazón. Y los pies también, como les decía, los tres aspectos: corazón, ojos y pies. Proverbios 4, 26, 27. Proverbios 4, 26, 27. Proverbios 4, 26, 27. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es como la radiografía que podríamos hacer en nuestra parte espiritual, ¿cierto? Examinarnos. ¿Cómo está nuestra vida espiritual en esos aspectos? Si estamos en caminos correctos, estamos teniendo un corazón de verdad limpio, puro, ¿cierto? Continúa el versículo diciendo, en el Salmo 31, volvemos nuevamente al texto. Continúa en el versículo 2, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Y algo interesante es que David repite esa frase para darle énfasis, para darle como fuerza, ¿cierto? Y este destete da la connotación de madurez, especialmente en su alma, porque está hablando del alma, ¿cierto? Y digamos, mirándolo desde el punto de vista, digamos, de los bebés, el destete puede parecer extraño y terrible para el niño, ¿cierto? O sea, como tremendo que le priven del alimento de la madre, ¿cierto? Pero es necesario que suceda en el bebé para que tenga un crecimiento, un desarrollo, una madurez. El niño destetado llega a darse cuenta de que la negación de uno de los regalos de la madre, que es su alimento, no significa la negación de la presencia de ella. Llega a amar a la madre misma en lugar de amar al regalo recibido de ella. Eso es lo que está expresando David, ¿cierto? Ya, digamos, se manifiesta como un hombre maduro, como un niño maduro, ¿cierto? Y vemos que eso es bien interesante, que es, digamos, el hecho de compararse con un niño, ¿no? Un niño es, digamos, sincero, es receptivo, es enseñable, y así expresa David que es su corazón, su vida, y de hecho lo muestra y lo manifiesta en toda su vida. Pero dice que se desprende, digamos, de ese alimento que está recibiendo, o de esa gratificación que recibe, pero él sabe que al desprenderse de eso no está separado del amor de nuestro Dios. David entendió que más valioso que las bendiciones de Dios, podemos decir como el alimento, la leche materna del niño, que las bendiciones de Dios era amar y descansar en los brazos de la fuente de esas bendiciones que era Dios. Entonces miren lo interesante, cuando un niño es destetado, llega en determinado momento en su instinto a entender que no es privado del amor de la madre. En el caso de uno como cristiano, no es privado del amor del Padre, sino que tiene que descansar en los brazos de Él, sabiendo que Él va a proveer mucho más abundantemente de lo que a veces pensamos y
anhelamos. El punto 2 decía que era exhortación a encontrar el mismo contentamiento, y por eso lo titulé Consejo del Rey. Dice el versículo 3: espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. El pueblo de Dios solo podrá aprender a vivir la lección que David canta en este salmo si pone su esperanza en el Señor y en nada más. Nada más ni nadie más en el mundo puede dar la seguridad que da Dios. Por eso David expresa eso: espera, Israel, Jehová. Este es el testimonio de la experiencia personal de David, y él quería que el pueblo de Dios en general disfrutara de lo mismo. Él lo expresa así en el Salmo, y es lo que quiere realmente en el fondo hacer, ¿cierto? Que la experiencia que él vive de descansar, de esperar en el Señor, todos los cristianos la disfrutemos también. Hay un comentario de Clark, abro comillas, dice: actúa, hablando de David, actúa como yo lo he hecho, nos enseña David. Confía en aquel que es el Dios de justicia y compasión, y después que haya sufrido un poco, Él descubrirá su brazo y te librará. Cierro comillas. La expresión de Clark, y bien interesante, porque resume lo que está expresando David. La decisión de esperar en Jehová debe tener un punto de partida, y este punto debe ser ahora. Por eso lo expresa el Salmo, ¿cierto? Espera, oh Israel, desde ahora. A partir de ahí debe continuar para siempre y sin fin. Es decir, cuando nosotros tomamos la decisión, un cristiano, un hombre que ha sido salvado por el Señor, toma la decisión de esperar en el Señor, debe hacerlo desde el momento en que Dios nos rescata. A partir de ese momento empieza ese trato de parte de Dios. ¿Y dónde termina? No termina, sigue para siempre, ¿cierto? Vamos a hacer unas aplicaciones. La intención de David, inspirado por el Espíritu Santo, es que seamos sinceros y transparentes en nuestra relación con Dios, sabiendo que Él es omnisciente y conoce nuestro caminar. Por lo tanto, nos llama a que crezcamos en su santidad diariamente. Esa es la intención que expresaba David, ¿cierto? Que siguiéramos su ejemplo, porque Él nos estaba mostrando cómo era la relación maravillosa y perfecta con Dios, de transparencia, de sinceridad, de un corazón abierto. Por eso, si hemos pecado y nuestras actitudes han sido de orgullo, de prepotencia o vanidad, debemos arrepentirnos sinceramente y pedir perdón. Solo así podremos descansar y esperar en Jesucristo, el Rey por excelencia, que es perfecto, santo, justo y hermoso, el resplandor de la gloria de Dios. Y es lo maravilloso que nos está guiando el Señor a entender. Por eso el punto lo puse así: el consejo del Rey. En el Salmo lo está expresando David, pero implícitamente quiere que nosotros lo entendamos a través del consejo de quién, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos invita a eso, a que esperemos en Él y a que esa esperanza esté en Él. Vamos a leer Mateo 11, 25, 30. Ya para ir redondeando, Mateo 11. (25-30). Vamos a leerlo rápidamente. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la invitación que nos está haciendo el Rey. Es el consejo que nos da el Rey. Vengan a mí, dice el Señor. ¿Para qué? Para que hallemos descanso. Para que hallemos descanso, ¿cierto? Ahora, algo bien interesante, este Salmo 131, es de qué forma vemos a Jesús ahí reflejado en ese Salmo. Como primero lo vemos como en su encarnación, como un bebé dependiente de la madre y aún perseguido por Herodes y por los fariseos, pero su prioridad era hacer la voluntad del Padre Celestial. Esa es la prioridad de él. Vamos a leer ya para redondear esta idea, Lucas 11:27, que es bien interesante que entendamos esto. Lucas 11:27. Once, 27 y 28. Dice los que en verdad son bienaventurados, el título de este pasaje. Dice el 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué tremendo este pasaje, qué maravilloso este pasaje, ¿cierto? El Señor está expresando que lo más importante es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? No tanto, digamos, mirar la provisión, el alimento, o digamos, como esa relación con la madre, sino que es que hacer la voluntad de Dios. También vemos a Jesús en este salmo como nuestra esperanza viva. Eso lo vemos en 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3, nuestra esperanza viva. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué maravilloso, ¿cierto? Cuando el salmista nos exhorta y nos llama a esperar en Jehová desde ahora y para siempre, nos está expresando esa esperanza que nosotros tenemos, que es maravillosa y extraordinaria. Jesucristo resucitó, por lo tanto es Dios vivo, eterno, omnipotente y soberano, y nuestra esperanza es Él. Si Él resucitó, Él también nos va a llevar cuando resucitemos a su presencia, y vamos a estar descansando en los brazos de nuestro Dios. Y ahí se va a cumplir lo que está diciendo el salmista, ¿cierto? Esperar, nuestra esperanza en el Señor. Para concluir, podemos decir que, o preguntarnos también, ¿cuál es nuestro diagnóstico o cuál es tu diagnóstico respecto a lo que hemos escuchado en esta palabra del Señor? Si no te has arrepentido de tus malos caminos, arrepiéntete. Quizá Dios tenga misericordia de ti y te brinde el perdón y la vida eterna. Y si entendemos claramente que somos hijos de Dios, y que somos su pertenencia, y que somos los que podemos disfrutar y tener esa esperanza en Él, entonces démosle la gloria al Señor. Abramos nuestro corazón con gratitud para expresarle nuestra adoración por su maravilloso amor.
por sus bendiciones, por lo extraordinario que es Él con nosotros.